Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la salvación. Estudiemos juntos Hebreos, capítulo 2. Nuevamente, bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Comparte en Spotify Momentos de Esperanza y puedes encontrar todos los audios pasados o en YouTube como Daniel Morales o en Facebook como Momentos de Esperanza. Dale compartir, dale like y seguramente alguien más podrá saber de este plan que tenemos todos los días leyendo, estudiando y orando, por supuesto, un capítulo de la Biblia. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, mis amigos, dice el versículo número 1, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque el capítulo de ayer dejó claro que que Dios había hablado en el Antiguo Testamento muchas veces, de muchas maneras. Él habló, pero que ahora, cuando Jesús apareció, estaba hablando mediante Jesús. Tenía un mensaje importante. Pero ¿quién es Jesús para escucharlo? Algo tan valioso que tiene. ¿Quién es? Y por eso quedó claro que Jesús es Dios. Y este capítulo de ayer es muy importante para reconocer la divinidad de Jesús. Entonces, en el versículo de ahora dice: prestemos atención a estas verdades, no sea que nos resbalemos, las dejemos. ¿Por qué, mis amigos? Porque, como sabemos, esta carta fue dirigida a cristianos de origen judío y la mayoría de ellos estaba abrazando con mucha fuerza los ritos, las ceremonias, las ofrendas que por siglos habían ellos obedecido, y ahora resultaba tan difícil soltarlas. Pero si no soltaban o si no abrían su mente, no abrían su corazón a las verdades que Jesús estaba enseñando, tenían el riesgo de resbalar, tenían el riesgo de perderse de toda la magnitud del mensaje de salvación. Por eso versículo 2, versículo 3 y 4 nos dice lo siguiente. Dice, miren, en el Antiguo Testamento Dios transmitió mediante los ángeles su ley, y los que no lo obedecieran recibían su castigo. ¿Qué nos hace pensar, versículo 3, que si nosotros descuidamos esta gran salvación que fue anunciada por Jesús y transmitida a los que lo oyeron primero y luego nos la comentaron, ¿qué creen que no nos va a pasar a nosotros? Podemos también recibir un castigo en el sentido de no entender este mensaje. Fíjate, estos versículos 1 al 4 es un puente para lo que ahora va a explicar. Lo que está tratando de decir es, escuchen este mensaje. Versículo 4 dice, este mensaje fue confirmado mediante señales, maravillas, milagros y a través de los dones. Así que vamos a escuchar este mensaje. Y apreciados amigos, creo que nosotros nos podemos identificar. No era sencillo para estos cristianos de origen judío, por siglos, con estos grandes hombres del pasado como David, como Abraham, como Jacob, como Isaac y como muchos otros tantos, olvidar y dejar estos ritos y ceremonias era muy difícil para ellos, pero tenían que abrir su corazón a estas realidades espirituales que Jesús anunció. Y les digo que nos identificamos porque muchas veces nosotros, nuestro pasado, de dónde venimos, nos impide ver la naturaleza grande de la salvación en Cristo Jesús. Muchas veces por donde fuimos criados, nuestras creencias de la niñez, las creencias que nuestros padres nos dejaron, nos cierran, nos limitan para conocer el plan de la salvación. Y seguramente, muchos nos cuesta dejar ese pasado, que aunque posiblemente no fue malo, estoy hablando de la parte espiritual, pues no es lo que Dios espera que tú conozcas el día de hoy, que tú conozcas ahora. Mira, del versículo número 5 al versículo número 8, presenta la naturaleza humana en el Edén y nos recuerda este versículo de Salmos que dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿quiénes son los simples mortales para que pienses en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le diste autoridad sobre todas las cosas. Nos está recordando cómo Dios creó al ser humano, al hombre, Adán y Eva, creados para gobernar, creados como, hasta cierto sentido, para ser reyes aquí en la tierra, pero, ojo, recordemos que perdieron ese liderazgo y perdieron esa autoridad porque cayeron en pecado.
Sin embargo, ahora, versículo número 9, nos va a introducir ya directamente el punto central del capítulo de hoy. ¿Cuál es el punto? Que Jesús es también enteramente humano. No solamente es enteramente divino, como lo veíamos ayer, sino que es enteramente humano. Versículo 9, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honor. Fíjate, está diciendo, miren, así como Adán, Eva fueron verdaderamente humanos, así también Jesús es verdaderamente hombre. Sin embargo, hay una diferencia. Aunque también él en el estado de ser humano parecía ser un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque limitó su divinidad, limitó su poder y se sometió al Padre, parecido en este caso a Adán, que Adán sí era menor que los ángeles, pero con una gran diferencia, que Jesús, debido a la muerte que sufrió por nosotros, él ya fue coronado de gloria y de honor. Eso sucedió cuando él ascendió a los cielos después de haber vencido en esta tierra, y él se sentó, lo veíamos ayer, a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque él tiene todas las credenciales, él ha terminado la obra, él ganó la salvación por nosotros y por eso está coronado. Pero fíjate, vamos adelante todavía. Se está argumentando que Él es humano. Versículo 9, segunda parte. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Y lo que aquí nos está dejando claro es que Jesús vivió en este mundo sujeto al Padre, pero que en su vida de sufrimiento, de dolor, de tentaciones, vamos a ver más adelante, en eso Él nos demuestra su humanidad, y a través de su muerte nos demuestra que también es nuestro Salvador. Versículo número 11 y 12 dice, por esta razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Esta cita también es del Antiguo Testamento, pero lo que está diciendo es, encuentra Salmos 22, lo que está diciendo es, Jesús se está identificando como verdadero hombre, y a los salvos, a los que, versículo número 11, dice, a los que Él hace santos, les llama a sus hermanos. Jesús se está identificando con el ser humano como verdadero hombre y les llama hermanos a los que están en Él y están verdaderamente santificados, les llama hermanos. Pero mira, versículo número 13 da otro ejemplo. También dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Esta cita es de Isaías capítulo 8 y también la aplican como mesiánica y dice que Jesús no solamente llama hermanos a los santos, sino que también los llama sus hijos. Es decir, como una madre, como un padre a sus hijos, también son seres humanos. Entonces, lo que está aquí argumentando, mis amigos, es Jesús es un ser humano. Pero me parece que las expresiones más hermosas y más bonitas son del versículo 14 en adelante. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder que el diablo tenía, el poder sobre la muerte. Es decir, Él no iba a venir como Dios y vivir aquí como Dios, morir como Dios y poder salvarnos, porque no estaría identificado con la raza que Él requería salvar. Como nosotros somos seres humanos de carne y sangre, Él se hizo carne y sangre y entonces vivió como ser humano, pero también murió como ser humano, pero por el poder de Dios se levantó, y cuando Él se levanta, le quita el poder que el diablo tenía. El poder, la Reina Valera dice, el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando vence a Adán y a Eva y los hace pecar,
y la consecuencia del pecado es la muerte, Él se queda como dueño de la muerte. Él tiene como autoridad con la muerte, pero cuando Jesús viene, vive como un ser humano, vive y también depende del Padre como un ser humano, pero cuando Jesús resucita, le arranca, le quita el poder al enemigo que tenía Él como dueño de la muerte. Entonces, mis amigos, Satanás es un ser derrotado porque ya no hay muerte. Por eso Jesús anunció, hay vida, yo soy la vida. Ahora, pero si seguimos muriendo, bueno, Jesús enseñó que eso es temporal, que eso es simplemente dormir, pero que Él cuando regrese serán resucitados los que estén durmiendo o muertos, y los que estemos vivos ascenderemos con Él a la patria celestial. Entonces está diciendo, Jesús fue un ser humano y le arrebató el poder al enemigo. Apreciados amigos, apreciados amigos, la verdad que este es un tema muy, muy interesante, muy bonito. Porque si hay algo a lo que el ser humano le tiene temor es a la muerte, no solamente suya, sino de aquellos que ama profundamente. Estábamos nosotros esclavizados por temor a la muerte, pero cuando Cristo está en nosotros, qué difícil de entender esto, pero qué hermoso cuando lo llegas a comprender. No tenemos miedo a morir, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros tenemos la confianza de que el Señor sabe cuántos días nos da sobre esta tierra, cuántos días le dará sobre la tierra a nuestros seres queridos. Por supuesto, y esto es bien importante, nosotros también somos fieles mayordomos cuidando nuestro cuerpo y cuidando nuestra vida, pero a final de cuentas, sea lo que sea, estamos en sus manos. Él dice, versículo 14, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Nosotros ya no tenemos temor a la muerte. Nosotros ya no tenemos temor a nada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Versículo 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Otra vez enfatizando, el Señor Jesús no solo era divino, completamente divino, sino era completamente humano, y por su humanidad pudo ser nuestro sacerdote, pudo ser nuestro Salvador para ofrecer el perdón de nuestros pecados. Pero me encanta el versículo 18 que lo seguiremos viendo en adelante. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por las pruebas y cuando pasamos por tentaciones. Apreciados amigos, tenemos a un Dios, a Cristo Jesús, que Él comprende nuestra naturaleza porque Él se hizo hombre, que conoce las aflicciones de este mundo porque vivió aquí, que conoce el dolor del ser humano porque Él estando aquí murieron sus amigos y Él vio de primera mano todo el sufrimiento consecuencia del pecado. Tú no te acercas a Él con temor, te acercas a Él con confianza porque Él sabe quién es un ser humano, sabe tus tentaciones y Él las padeció. Versículo 18 en la Reina Valera, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Él conoce al ser humano, Él está con nosotros, pero sobre todas las cosas, apreciados amigos, en Él puedes encontrar un amigo, puedes encontrar un hermano, puedes encontrar un padre, porque Él se identifica con nosotros. Querido Señor, nuevamente decimos, no comprendemos totalmente lo que leemos, no comprendemos la profundidad de las palabras que están aquí escritas. Apenas tenemos ciertas ideas de la naturaleza de Jesús, pero con lo que lo que alcanzamos a entender es suficiente para venir a ti con confianza y saber que tú no nos echas fuera, saber que tú nos amas, saber que tú nos entiendes y saber que tú arrancas de nosotros el miedo a la muerte, arrancas de nosotros el miedo a las adversidades de este mundo, porque cuando nos entregamos a ti te pertenecemos y tú luchas por nosotros, estás con nosotros y
te pertenecemos, Señor. Quédate hoy en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escuchar.